distribución del desodorante lograr disimular esa peste. Quisiera un poco recortar lo más posible una plática para que enterremos seriamente el desarrollo y veamos si podemos vivir sin usar esa palabra, sacándola realmente de nuestro vocabulario. Una forma de hablar de esto es señalar que su desarrollo cuando tenía 13 años. Lo pesqué como se pesca un catarro o una malaria. Lo pesqué el 20 de enero de 1949 cuando el presidente Truman acuñó la palabra su desarrollo y reformuló el sentido de la palabra desarrollo. Fui uno de los 2.000 millones de personas que ese día se subdesarrollaron, no subdesarrollaron. No éramos subdesarrollados y nos convertimos en ese día subdesarrollados. Nunca antes una palabra se aceptó el mismo día de su acuñación política, pero pasó con esta. Ser subdesarrollado es muy humillante e indigno. Ya no podemos confiar en sus narices, hay que confiar en las narices de los expertos que lo van a llevar a uno al desarrollo. Ya no puede uno soñar sus propios sueños, ya están soñados, se trata de ser como ellos, inclusive soñar los sueños de los desarrollados. Pero al mismo tiempo, la idea de su desarrollo y desarrollo en este sentido aparece con fascinación. Recuerden el momento, los años 40, el nuevo forma de entretenimiento era ir al cine. Corríamos a ver el cine cada fin de semana y todas las películas venían de Hollywood. Y Hollywood presentaba el American Way of Life como la cosa más cercana al paraíso. Y lo que dice Truman, ustedes los desarrollados los vamos a ayudar, nosotros vamos a compartir nuestros avances científicos y tecnológicos que ustedes van a hacer para poder ser como nosotros. Y magnífico, dijimos, sí, bueno, venga a nuestro reino, sí, queremos todo eso que ustedes tienen, queremos ser parte de la época del desarrollo. No me entretengo en el conjunto de cosas que pasaron en los siguientes años para enraizar entre nosotros, más que la Alianza para el Progreso, más que las campañas que realizó Estados Unidos para enraizar este emblema del desarrollo. Fueron los teóricos izquierdistas que empezaron a analizar el origen de su desarrollo como si fuera algo real, los que enraizaron esta manera de pensar. Pensemos por un momento que en 1945 los Estados Unidos eran una increíble máquina productiva. Producían la mitad de la producción registrada del mundo. Era el acreedor universal. Era sin duda alguna el poder hegemónico y se reconoció en todas las instituciones del momento. Naciones Unidas es una copia de la Constitución norteamericana. Bretton Woods es el acuerdo que establece regulaciones para todos los países excepto uno y que establece el dólar como la reserva universal. Pero los Estados Unidos querían algo más. Querían crear un emblema de su nueva hegemonía que la estabilizara, que le diera prestigio, inclusive los enemigos de los Estados Unidos pudieran aceptar. Así inventaron la idea del desarrollo, convirtiendo este American Way of Life en el modelo universal, en el modelo único para alcanzar a los desarrollados. En los años 50, un gran estadístico, Leontief, produjo una matriz para tratar de calcular cuánto tardaríamos en desarrollarnos. Dijo que un país como México o Brasil requería 25 años para alcanzar a los desarrollados. Si éramos muy flojos como éramos, somos, tardaríamos 50 años en lugar de 25, pero no más que eso. Un poco después se hace un análisis por el Banco Mundial a principios de los años 80. A principios de los años 80, dice el Banco Mundial, un país como Mauritania alcanzará a los desarrollados tras 2.224 años. Países como México o Brasil solo necesitamos 400 o 500 años, no más que eso. Ya sabíamos a principios de los 80 que nunca íbamos a estar ahí, que era una mera ilusión. Truman prometió otra cosa, dice, vamos a lograr una igualación a medida que los subdesarrollados avanzan, se igualan con los desarrollados, de ahí más justicia en el mundo, hay un emparejamiento. En 1960, los desarrollados eran 20 veces más ricos que los pobres, que los países pobres.
20 años después, gracias al desarrollo, los países ricos eran 46 veces más ricos que los pobres. ¿Sí? Nos quedaba claro en los años 80 que no íbamos a tener desarrollo y que el desarrollo era un magnífico negocio para los países ricos y pésimo negocio para los países pobres. Esta situación, esta revelación, esta conciencia que habíamos experimentado en las décadas del desarrollo produjo una gran frustración en la mayoría de la gente, rabia, la pregunta por qué diablos estamos en la cola de la historia, por qué no está siempre al final, porque siempre hay otros que están adelante y nosotros atrás. Produjo mucha frustración, produjo también reacciones individualistas. Mucha gente dijo, ok, el país nunca se va a desarrollar, pero yo sí me voy a desarrollar. Yo voy a tener los bienes de desarrollo, los privilegios del desarrollo, e inclusive puedo tener algunos otros privilegios porque voy a estar en el ambiente subdesarrollado. Por ejemplo, podríamos decir que nosotros no vamos a vivir como los gringos, vamos a vivir mejor que los gringos porque vamos a tener todo lo que ellos tienen, los malls, los hospitales, los servicios, todo eso, y además criadas. En Estados Unidos es muy difícil, son muy pocos los que tienen criadas. En Estados Unidos son, claro, los Rockefeller, los Gates tienen criadas, pero no las gentes comunes y corrientes. Aquí las gentes comunes y corrientes pueden tener criadas. Claro, ese es un punto de vista muy cínico que no toma en cuenta el punto de vista de las criadas mismas que están en esa condición. Pero en fin, hubo esas reacciones individualistas y dentro de nuestros países se empezó a ver los desarrollados dentro de un contexto subdesarrollado. Pero al mismo tiempo que se dio este fenómeno, que se dio la frustración y la rabia, apareció una revelación que, visto para nosotros en perspectiva, resulta hasta tonto. De pronto nos pusimos a pensar que lo que es todo este rollo del desarrollo es la idea de que existe algo así como una definición universal de la buena vida, lo cual es una inmensa tontería. Si hacemos una encuesta ahorita aquí en este grupo pequeño y le preguntamos a cada uno de ustedes en qué consiste vivir bien, estoy absolutamente seguro que van a dar una batería de respuestas diferentes, que van a responder de la misma manera. La idea es que todos en el mundo queremos vivir exactamente de la misma manera, que la definición de la buena vida es igual en el Ártico que en el Amazonas, todo eso suena como un absurdo. Además de que en los 80 sabíamos que esa forma de vivir, la forma del American Way of Life, que se había planteado como el ideal, que se trataba de ser como ellos, como los desarrollados, esto era absolutamente imposible. Si no pueden 7.000 millones de personas tener el automóvil familiar, tener el consumo per cápita de energía que tienen los Estados Unidos, el planeta estallaría de contradicciones ecológicas. Esa forma de vida es absolutamente inviable, no puede darse por razones ecológicas y técnicas, económicas y de todos tipos. No es una forma viable, no era una meta viable, era una ilusión perversa. Y la buena noticia es que en los 80 descubrimos que todavía teníamos nuestra propia definición de qué consiste vivir bien. Y que esta definición de vivir bien, cómo se puede vivir bien, esto sí era viable. Podríamos en lugar de estar persiguiendo esta ilusión, en lugar de estar persiguiendo el American Dream, podríamos recuperar nuestras propias maneras de vivir bien, nuestras maneras de experimentar el mundo distintas, y que esto resultaba enteramente viable. Yo quisiera decir que en el momento actual podemos asociar las corrientes que se asocian de alguna manera con la palabra desarrollo en tres categorías asociadas a tres nombres específicos. Son los tres saxes. La primera forma de pensar hoy el desarrollo es pensar en Goldman Sachs, esta gran casa financiera, la casa financiera de Wall Street, la más importante del mundo. Goldman Sachs representa muy claramente el capitalismo salvaje, el capitalismo en su última expresión de despojo. Lo que se hace en Goldman Sachs es perseguir dónde está la máxima ganancia, no dónde cuido la naturaleza o dónde trato bien a los trabajadores. Goldman Sachs está buscando máxima ganancia, que significa máxima explotación y depredación natural y social. Si ustedes analizan cuáles son los departamentos de Goldman Sachs, cómo opera esa gran casa de inversión, pueden ver que corresponden exactamente a las políticas de desarrollo creadas desde los años 50. Lo que ellos están haciendo es lo que se llamaba desarrollo en los últimos 60 años, que no es el beneficio de la gente, no es la mejoría de la vida de las gentes, sino que es la máxima ganancia para unos cuantos.
Ese es el primer uso. Este uso de la palabra asociada con Goldman Sachs es la mentalidad dominante en las instituciones internacionales y en los gobiernos de todo el mundo, sin excepción. De izquierda, de derecha, de arriba o de abajo. Allá arriba, en los gobiernos, la mentalidad es todavía la mentalidad a la Goldman Sachs, con una variante que es la de Jeffrey Sachs. Es el segundo tipo de uso de la palabra desarrollo todavía. Es lo que podemos llamar el capitalismo filantrópico. Jeffrey Sachs escribió un libro que se llama El fin de la pobreza. Era un fanático liberal que ayudó a los gobiernos de Bolivia y de Polonia a desmantelar sus estados para crear algo a beneficio del mercado, tras la regulación por parte del mercado. Pero en el camino tuvo alguna transformación moral y dijo, sí, el capitalismo es a todo dar, pero estamos creando mucha miseria, estamos creando por todas partes hambre y pobreza, instrucción y sida, y nadie quiere el sida y la malaria. Entonces vamos a usar ese odiado Estado, vamos a utilizar la filantropía, y vamos a usar a Bono y a los artistas y a otros cantantes y demás para poder ayudar a los pobres, como una receta para cuidar el capitalismo, como una receta para dar estabilidad al sistema. Entonces hay una serie de instituciones, no los gobiernos solamente de manera marginal, pero básicamente instituciones, fundaciones. Bill Gates entraría directamente en eso, que regalan miles de millones de dólares al año para atender la malaria, para atender los problemas actuales de ébola o lo que sea, atender directamente a los pobres con aparatos estatales, aparatos del gobierno y con las acciones de estas fundaciones. Pero la parte que me interesa más, donde empezamos a salir ya de la pesadilla, es la parte de Goldman Sachs. Estamos luchando para que la Ibero haga una nueva edición de ese libro. El libro Goldman Sachs editó, el libro se llama El Diccionario de Desarrollo. Existe en 15 idiomas, ha sido un gran éxito desde que se editó, se publicó en 1992. Este Diccionario de Desarrollo básicamente desmantela la categoría de desarrollo y desmantela cada uno de los componentes de la palabra desarrollo. La palabra desarrollo está en el centro de una poderosa constelación semántica, al mismo tiempo es muy frágil. Lo que significa, lo que simboliza Goldman Sachs es la resistencia actual, no de unos cuantos, no de una secta, no de un partido, sino de miles de millones de personas que están resistiendo el desarrollo en todas sus formas. Sería Goldman Sachs, esta tercera forma. Repito, Goldman Sachs, la forma de Goldman Sachs, capitalismo salvaje, gobiernos, instituciones internacionales. Jeffrey Sachs, básicamente fundaciones privadas atendiendo a los pobres, a los judíos, a los problemas más serios que causa el capitalismo. Y Goldman Sachs simboliza lo que están haciendo las personas ordinarias, hombres y mujeres comunes y corrientes, para resistir todas las formas del desarrollo. Actualmente, con la palabra desarrollo, la palabra misma no tiene ninguna denotación técnica, no tiene ningún significado universalmente aceptado. Con la palabra desarrollo podemos estar hablando del despertar de la mente de un niño, la parte media de una partida de ajedrez, el estallido de los pechos de una quinceañera. Con todo eso, toda la palabra desarrollo no significa nada, pero si la seguimos usando, estamos diciendo algo que para 2/3 partes de la gente del mundo significa una condición humillante e indigna, que ellos son subdesarrollados, que ellos son menos. Esta es una de las razones por las cuales planteamos sobre la mesa la posibilidad de abandonar para siempre el uso de la palabra desarrollo. Técnicamente no significa nada, políticamente significa un mecanismo de explotación, un mecanismo de dominación, un mecanismo de destrucción del planeta y del tejido social, y humilla a 2/3 partes de la gente. Y entonces, ¿qué buscaríamos como la antítesis o el concepto que la sociedad debe procurar para ser feliz, para tener bienestar, para lo que utiliza la palabra desarrollarse? ¿Para qué entonces? ¿Cuál sería la siguiente? Primero, una respuesta sería: el día que descubrimos quién es Santa Claus, no buscamos un sustituto. No necesitamos nada en lugar de desarrollo.
Fue un invento maligno, un invento perverso para ponernos a la cola de alguien. No queremos nada que sustituya eso. ¿Qué queremos? Acabo de mencionar que se trata de vivir bien. Que en lugar de bienestar es una palabra que está asociada también a eso, es el estado de bienestar y a las instituciones y a todo eso. ¿No le gusta vivir bien? Esta es la palabra, buen vivir, nos está viniendo de los pueblos indígenas de América Latina. Se trata de vivir bien. Ahora, vivir bien, si vemos cómo nace eso de vivir bien, nace plural, nace diverso. La compañera le va a decir que vivir bien es distinto a vivir bien. Cada uno de nosotros tiene distintas ideas de qué cosa es vivir bien, con distintas cosas, de distintas maneras. Esa es la enorme ventaja. Cuando pensamos en vivir bien, no pensamos, esta es la forma de vivir bien. De esto se trata, de alcanzar este nivel que algunos han conseguido. Se trata de ver en cada cultura, cada grupo, qué cosa llama vivir bien y cómo puede alcanzarse esas cosas. Poniendo intereses comunes, más bien intereses comunitarios sobre intereses individuales, ¿no? Lo que estaríamos avanzando, lo que estaba mencionando en el momento anterior, es que estamos en un proceso que indica muy clara, explícitamente, la destrucción de la idea del individuo. De nuevo es una idea, no somos individuos, con sentirnos individuos, pero no lo somos. Es una forma inmediata de decirlo. Uso la palabra persona en el sentido clásico, que quiere decir máscara para los actores viejos, que usaban los actores en el teatro en Grecia o en Roma. Una persona, bajo esta máscara individual de un mamífero, lo que hay adentro, lo que me hace a mí, no es un individuo, sino el nudo de una red de relaciones concretas. ¿Qué cosa soy? Red de relaciones. Soy de relaciones, no un polo de relación. No soy yo en relación con Jorge, soy yo un polo y él es otro polo, sino que soy una relación. Somos estas relaciones que nos han constituido. Somos relaciones que definen nuestro ser. Y estas relaciones incluyen naturalmente a los otros seres humanos y a los que no son humanos. Somos una red de relaciones, no individuos. Entonces, lo que estaríamos haciendo ahora en el proceso de regeneración, en el proceso de reconstrucción, es lo que voy a hablar inmediatamente después, voy a hablar de esta regeneración de lo que llamamos ámbitos de comunidad, incluyendo, desde luego, a estos construidos como individuos. Hay muchísimos, quizás tantos como la mitad de las gentes del mundo que fueron construidos como individuos. Ya 60% de la población es urbana. La mayor parte de los urbanos no tienen nada que puedan llamar propiamente comunidad. Como los que tienen de una comunidad indígena, los que tienen de una comunidad rural. Pues ellos también, estos individualizados, están construyendo y regenerando sus ámbitos de comunidad. Creo que sería uno de los temas principales que estaremos explorando el día de mañana. Entonces, o sea, podemos decir que entonces el desarrollo, o sea, el concepto de desarrollo, el que genera esta desigualdad, o es en sí el sistema capitalista que necesita la desigualdad también para... El desarrollo es solamente el emblema utilizado para simbolizar la hegemonía norteamericana, capturar la imaginación mundial para la búsqueda de vivir con el American Way of Life y facilitar la explotación capitalista. Por eso, pero si hablamos de que esa abundancia capitalista, ¿no? Que todos sean parte de esta sociedad de consumo, cuando hablábamos de que la sustitución para el capitalismo podía ser el que todos tuvieran un elemento en su salario. Entonces, si esta abundancia y esta sociedad de consumo en la que todos puedan participar funcionaría para el capitalismo, porque... Pero claro, si yo lo mencioné como un ejemplo imposible, como algo que no puede ocurrir, que sería la única forma de darle más vida al capitalismo, pero que creo que no es lo que estamos buscando. No. Entonces es una fórmula imposible para decir, podríamos salir de la crisis si en lugar de cada vez más desigualdad, cada vez más despojo, hiciéramos otra cosa, pero es algo que no van a hacer los capitalistas, aunque no van a ser los que están... O sea, ¿es imprescindible la desigualdad para el sistema? Pero el sistema capitalista no puede operar de otra manera, no puede existir más que él.
Sí, no existe no puede concebirse una operación capitalista. Yo diría hasta pensadores que no son marxistas o socialistas como Keynes imaginaban en largo plazo una sociedad con ganancia cero, pero se imagina empresas que están trabajando esforzadamente para ganar 0 pesos y 0 centavos. ¿Qué empresario va a estar dedicado a mover su empresa y hacer todo eso sin tener ninguna ganancia? Esa sería la evolución normal de un régimen capitalista, tender a la ganancia cero. Eso es lo que pasa hoy. Estamos en ese nivel. Como que, o sea, desde hace tiempo, pues, yo me he dado cuenta que pues, la única forma es hacer como conciencia, ¿no? O sea, general. O que estas personas que dominan el capitalismo hagan conciencia, ¿no? Y yo me pregunto, o sea, yo la verdad, pues, tal vez no he leído los mismos libros que todos y demás, pero no hay una manera de disfrazar el buen vivir de capitalismo para que se pueda llevar a cabo. El capitalismo puede disfrazar absolutamente cualquier cosa para tratar de vender algo, para tratar de disfrutar a la gente, y es lo que ha estado haciendo todo el tiempo. Y ya hay corrientes para empacar buen vivir, y esto lo hacen tanto los políticos como los capitalistas. Totalmente para Eso pueden hacer los capitalistas. La única cuestión es que en los momentos en que esto lo hagan, cuando ya el capitalismo no puede funcionar, pues eso ya tampoco funciona. O sea, por ejemplo, yo he visto empresas que han crecido bastante, por ejemplo, que se basan en este concepto del buen vivir, por ejemplo, empresas de reciclaje. Y no habrá una forma como de llevar como a todas estas personas a que piensen como, sí, de forma capitalista, que tengan ganancias, pero haciendo el bien. Es podríamos presentarlo, sintetizarlo en otro muerto que quiero asesinar muy rápidamente, porque tenemos que pasar al nacimiento. Esto de sustentable, que parece que los atrajo a ustedes en este sentido, la palabra sustentable tiene un origen distinto a la de desarrollo, pero fue un esfuerzo muy claro de salvar el desarrollo. Cuando estaba dándose la crítica clara al desarrollo y todos los desastres que venían con el desarrollo, entonces empezaron a ponerse algunos apellidos a ver si así podía funcionar. Y uno de los apellidos que pegó fue el de desarrollo sustentable. Cuando por primera vez se trajo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la idea de sustentabilidad, no pegó, nadie le hizo caso. Pero en Naciones Unidas creó la Comisión Brundtland, y la Comisión Brundtland en los años 80, a finales de los años 80, presentó su gran informe y acuñó la expresión desarrollo sustentable. Y se aceptó como la nueva forma de desarrollarse. Ahora íbamos a desarrollarnos de manera sustentable, es decir, cuidando lo que pasaba con las siguientes generaciones. La forma en que por el gran movimiento de los ecologistas en el mundo entero se creó en 1992 la Cumbre de la Tierra, se organizó la Cumbre de la Tierra, llegaron a Río más de 100.000 personas y todos los dirigentes políticos y económicos del planeta, ahí estaban todos los presidentes y todas las corporaciones. Para decir en pocas palabras lo que ahí pasó, se le entregó a los causantes del desastre la solución. Se les pidió lo que dice la compañera que hagamos. Oigan, por favor, sigan haciendo su negocio, pero verdecitos, ¿no? Cuidando lo que van a hacer. Pero naturalmente que ellos lejos de hacer eso han hecho exactamente lo contrario. Dice un brillante ecologista mexicano, Juan José Consejo, tras llegar a la cumbre todo camino es descenso. Y eso es lo que ha pasado desde 1992. Que esto ha sido el problema para el ecologismo, y tenemos ya un partido verde por la pena de muerte. No ha pasado de ninguna manera. La economía verde de la que se está hablando, esa de los reciclados y demás, se convirtió en una más de las líneas de negocio, y una de las más de las líneas destructoras de la realidad natural, no salvadoras de la realidad natural. Esto es un esfuerzo desesperado de muchísima gente, de lograr salvar de alguna manera el capitalismo. ¿Sí? Vamos a pintarlo de verde, vamos a ver que sea verde. Y por ejemplo, perdón, es que
tengo una duda. En esta cumbre no, por ejemplo, o sea, no sé si participa el gobierno, no dan como incentivos a las empresas que... Para que puedan seguir contaminando. No, incentivos para hacer como un sistema en el que pueda ser cíclico. Estoy diciendo lo que les dan, porque son ellos mismos los que se dan a sí mismos, son incentivos para que puedan seguir destruyendo. Estos son, por ejemplo, los bonos Kioto. Hay empresas españolas que están ahora destruyendo espacios indígenas en el istmo de Tehuantepec para poner los grandes sistemas eólicos. Gracias a que ellos están destruyendo la realidad indígena, el ambiente indígena y las aves que pasaban por allí, porque ellos están haciendo algo sustentable, la generación de energía eólica, pueden seguir destruyendo el planeta en España. El bono Kioto les da permiso de seguir contaminando en España. Además encarcelan a los indígenas que se oponen. Naturalmente. Encarcelan unas veces y los matan a las otras. Es un poco la necesidad, lo que estamos planteando es la necesidad de curarnos de estas ilusiones. Y aquí mencionaría un aspecto que está incluido en la fórmula. Tenemos que crear conciencia, tenemos que informar a la gente. ¿Quiénes? Nosotros vamos a informar a la gente. Y es lo que vamos a estar discutiendo todo el día de mañana, existe una nueva forma de revolución. Todo el día de mañana existe una nueva forma de revolución. Que no es la toma de la Bastilla, que no es el Palacio de Invierno, que no es conquistar esos aparatos gubernamentales, que no es, ya llegamos a la conclusión de que no basta sustituir y poner en lugar de los que están a otros que se van a corromper, porque son los aparatos mismos los que están corrompidos, los que ya no sirven. Lo que tenemos que hacer es deshacernos de todos esos aparatos y reorganizar la sociedad desde abajo. Esta tarea no es de una vanguardia, de un partido, de un líder carismático, no es tarea de arriba para abajo, sino es tarea de la gente común. Y la buena noticia, ya al fin daré una buena noticia, es que esto es exactamente lo que la gente está haciendo. Que lo que estamos viendo en este momento en el mundo es esa nueva forma de revolución. Es la que no queremos ver porque estamos esperando la revolución que llegue y tome el Palacio de Invierno, que quite a Peña Nieto y ponga a otro. No, esa ya pasó la historia, esta no va a poder ser ya jamás. Y además no nos interesa que pase porque ya sabemos lo que pasa cuando se hace. Y tenemos experiencias muy recientes en un país chiquito como Eslovenia, lo hicieron en los últimos 5 años. Primero cambiaron por las políticas neoliberales y estas cosas, cambiaron un ministro, luego a otro, luego a todo el gobierno, pusieron otro gobierno y el otro gobierno hizo exactamente lo mismo. Y si estamos viendo qué pasa con nuestro querido Evo Morales o con el señor Correa en Ecuador, o con Lula y Dilma en Brasil, están haciendo lo mismo, en alianza con Gran Capital. Declara Lula con cierto cinismo. Le toca a un obrero metalúrgico generar la mayor fase de capitalización en la historia de Brasil, la mayor fase de expansión del capital en la historia de Brasil, un obrero metalúrgico de izquierda. Esto es lo que pasa si ya sabemos que esos son los aparatos y que no pueden hacerse desde esos aparatos. Lo que tenemos, lo que estamos viendo, lo que queremos ver es cómo desde abajo se construye otra cosa. No voy a olvidarme de ninguna manera del diseño de ciudades sustentables. Ese es el tema, en eso vamos a estar trabajando en el taller, más trabajando en el diplomado. Pero parecía necesario que para poder llegar a eso, empezáramos por este otro lado, que implica, pensemos en esa otra forma de revolución. Una revolución que realizan los hombres y mujeres ordinarios. Y que estos hombres y mujeres ordinarios son los que se organizan en un partido para tomar el poder, para conquistar los aparatos, sino que se organizan para lo que ellos quieren y necesitan. Se organizan para las funciones básicas de la vida, para sobrevivir. Quisiera empezar con una de ellas y con su otro extremo. Comer. Dice el gran poeta Eduardo Galeano, poeta uruguayo, en estos tiempos de miedo global, quien no tiene miedo al hambre, y claro que empezamos a tener miedo al hambre, hay 1.000 millones de personas que esta noche se van a la cama con el estómago vacío.
que no hubiera una sola persona hambrienta, pero hay 1.000 millones. Y el hambre cunde aquí, en Estados Unidos y en todas partes. Hay quienes tienen miedo al hambre. Y los demás, dice Galeano, tenemos miedo de comer, porque sabemos lo que está en nuestros platos, porque sabemos que todos los que estamos en este cuarto ahorita tenemos los cuerpos envenenados con las cosas que nos han servido como comida, que nuestros alimentos no lo son, que no son alimentos sanos. No podemos seguir comiendo eso porque nos están envenenando. ¿Qué vamos a hacer? Pedirle al presidente Obama, que lo prometió en su campaña, que corrija la situación de las políticas gubernamentales, esperar que Naciones Unidas a través de la FAO corrija el desastre que ellos mismos crearon, que el licenciado Peña en su reforma del campo nos salve del hambre y detenga a Monsanto y detenga a las farmacéuticas y todo eso. Vamos a esperar eso, vamos a esperar que Monsanto y Walmart y todos ellos tengan una repentina epifanía moral y el lunes próximo hagan lo contrario de lo que han estado haciendo hasta ahora. Parece que no podemos hacerlo. Y que la única manera de enfrentar este problema es que tomemos el asunto en nuestras manos. La buena noticia es que eso es exactamente lo que está pasando en el planeta hoy. Yo creo que si queremos pensar de alguna manera en la ciudad de hoy, en la ciudad en la que tenemos que ocuparnos hoy, tenemos que empezar por ocuparnos de esta dimensión absolutamente fundamental. Primera, otra buena noticia. La organización más grande de la historia del planeta, de la historia humana, Vía Campesina. Es una organización que nadie sabe exactamente cuántos son, pero se calcula que estamos hablando de una organización de 400 millones de personas que opera en 140 países. Primer milagro, una organización de ese tamaño. ¿No? Vía Campesina. Segundo milagro, estos cientos de millones de personas se pusieron de acuerdo, adquirieron consenso. Este es quizás hasta un milagro mayor. Traten ustedes de ponerse de acuerdo en algo, que llegar a un consenso todos del diplomado. Van a ver qué difícil es. 300 o 400 millones de personas llegaron a un consenso, redefinieron mundialmente qué cosa es la soberanía alimentaria. Pero pues podemos ver por qué se pusieron de acuerdo, es pura sabiduría campesina. ¿Qué es para ellos soberanía alimentaria? Primero, somos nosotros, nosotras, las personas mismas, no las corporaciones, no el Estado, no las instituciones, quienes debemos decidir qué comemos. Así de simple. Que no nos digan que hay que comer sopas Maruchan y beber Coca-Cola. Que nosotros decidamos qué cosa es lo que comemos. Y segundo, que nosotros lo produzcamos. Bueno, se dice muy sencillo y parece muy difícil porque está el agronegocio, porque está Monsanto, porque están las instituciones. Un dato que se dice muy pocas veces, que no lo veo citado ni por los académicos ni por los expertos. Los campesinos, los pequeños agricultores, principalmente mujeres, alimentan hoy 70% de la población del mundo. Son ellos los que están alimentando a la gente, no Monsanto, no el agronegocio. El agronegocio es muy aparatoso, lo vemos por todas partes, es sumamente poderoso, tiene inmensos recursos, tiene la mayor parte de los recursos alimentarios del planeta, pero con eso está alimentando solamente al 30%. Obviamente la proporción es distinta en Santa Fe o en Houston que en una comunidad rural. Veríamos las diferencias muy claramente. Pero quizás aquí un aspecto muy importante para los temas del diplomado es que sí, esto implica pensar en los campesinos, pensar en los pequeños agricultores que están realmente en franco renacimiento, que están luchando para recuperar sus capacidades productivas, para retomar formas sustentables de vivir, para salvarse de la revolución verde que los arruinó, que provocó sus suicidios hasta hoy en la India. Todos esos aspectos se están dando en el medio rural, pero uno de los aspectos más interesantes es la revolución que está habiendo en las ciudades para producir comida en las ciudades. El caso más espectacular, el caso más exitoso es sin duda el de Cuba. Tenían su propio problema, tuvieron su propia crisis cuando el colapso de la Unión Soviética.
De pronto Cuba dejó de recibir $8 millones al día de subsidio soviético. Y de pronto descubrieron que tras 30 años de revolución importaban 70% de los alimentos que consumían y todos los elementos de su agricultura altamente industrializada. Hubo hambre en Cuba. En el periodo, en lo que ellos llaman el periodo especial, perdieron en promedio los cubanos 10 kilos de peso. Algo muy bueno para algunos cubanos muy ricos, pero era hambre en la sociedad cubana. Hambre en serio, este es un episodio enormemente difícil que pasa a Cuba. Y la gente, no el gobierno cubano, la gente en la desesperación empezaron a sembrar alimentos, recuperando antiguas tradiciones en los patios de las casas, en los techos, en los intersticios de los edificios, por todas partes. Y para hacer corta esta historia larga, en este momento en Cuba, en La Habana, se produce 60% de lo que se come en La Habana. Es obviamente una ciudad diferente a la que era antes de dedicarse a producir su propia comida. Este fenómeno es absolutamente universal, es en todas partes del mundo, inclusive desde luego en el centro de la Ciudad de México. Se está empezando a producir los alimentos aquí. En Downtown Pasadena, en el centro de Pasadena, California, hay un colectivo que está produciendo en 362 metros cuadrados 3 toneladas de 80 vegetales al año, en el centro de Pasadena, California. Ustedes han visto en las fotografías o han conocido personalmente cómo es una típica casa norteamericana. Está la casa y adelante de la casa hay un prado perfectamente manicurado. Si ustedes se quedan el fin de semana, oirán en el fin de semana las maquinitas que están manicurando el pasto frente a las casas. La mitad de los plaguicidas que se usan en Estados Unidos se usan para mantener estos prados frente a las casas norteamericanas. El primer día que a algún loco se le ocurrió convertir ese prado perfectamente manicurado en un huerto para sembrar sus tomatitos, vino toda la calle a decir: eso no puedes hacerlo, vas a arruinar la plusvalía de nuestros terrenos y de nuestras casas. Se estableció por el desarrollista que los prados tenían que estar perfectos. Pleito. Hoy, kilómetros y kilómetros de prados, tras una lucha social sumamente interesante, se han convertido en huertos. Hay un movimiento masivo, absolutamente masivo, para producir alimentos en las ciudades norteamericanas. Hay elementos que son como de chiste, que suenan muy raros. El señor Bloomberg, antes de dejar de ser alcalde de Nueva York, estableció un decreto por el cual los gallos no podían cantar antes de las 8 de la mañana. La situación era muy simple. Empezó a crearse de nuevo gallinas en la ciudad de Nueva York. Y si hay gallinas, hay gallos. Y si hay gallos, cantan en la madrugada. Y los vecinos empezaron a quejarse porque decían: estamos acusados a los coches, al ruido de los coches y hasta de la policía, pero no a los cantos de los gallos. Entonces a los pobres gallos los meten en sus jaulas, les ponen una tapa para que no se enteren que ya amaneció, y cuando son las 8 de la mañana les quitan la tapa para que canten. Es simplemente para ilustrar un movimiento absolutamente mundial. Otro movimiento que corresponde muy claramente a este es la asociación entre consumidores urbanos y productores rurales. Parece que la idea nació en Japón, llegó a Alemania y de Alemania se volvió epidémico en Estados Unidos y en Canadá. Se llama Community Supported Agriculture, agricultura apoyada por la comunidad. Es decir, que un grupo de consumidores urbanos, digamos un grupo de estudiantes de la Ibero, se ponen de acuerdo y firman un contrato con un grupo de campesinos y les dicen: lo que queremos ahora es tantos rábanos y tantas lechugas y tantos brócolis y tantos de esto, de aquello, tanto arroz o tanto frijol. Cada una de las cosas que necesitan estos consumidores urbanos, comparten los riesgos con los productores y se forma no simplemente un mercado alternativo para los productores y una fuente alternativa de productos para los consumidores, productos sanos, productos orgánicos, seriamente garantizados, sino que se forma una nueva relación. De pronto los urbanos pueden ir a esta granja y van los niños y empiezan a aprender porque esta vez cómo se corta una lechuga y cómo sabe
distinto una lechuga que hace un ratito estaba en la tierra que cuando es una lechuga que me sirven en el restaurante o que compro en el supermercado. Cómo estas cosas cambian. Está cambiando claramente el panorama de la producción de alimentos en el mundo. Está avanzando diariamente este tipo de revolución. No sé si mañana me dé tiempo de ahondar en esto, pero en ese tipo de esfuerzo tenemos que ser muy cuidadosos para distinguir entre los tomates revolucionarios y los tomates reaccionarios. Si yo cultivo alimentos en mi casa, si yo tengo una hortaliza en el techo de mi casa, en el patio, esto crea una nueva relación con la naturaleza. Eso de estar tocando las plantas y la tierra y saber que le tengo que abonar y cómo puedo abonarla, todo esto tiene un significado muy importante. Cambia mi manera de ser. Pero si todo esto lo hago en términos súper recontra requete individualistas, esto es para mí, esto es para mi familia. Yo así me voy a garantizar mis propios alimentos, no voy a tener que recurrir a tal cosa. Estamos en una vuelta más de lo mismo. Estamos en la misma aventura. Finalmente vamos a caer en el mismo tipo de patrones, vamos a estar presos de ellos. Pero si en este procedimiento yo empiezo a ponerme en relación con otros, si empiezo a crear esos ámbitos de comunidad, si empiezo a ver cómo con otros puedo intercambiar las semillas y las prácticas y cómo aprendemos juntos qué hacer contra las arrieras o qué hacer contra la palomita blanca, qué hacer con las distintas plagas que nos pueden agobiar en la ciudad y en nuestra pequeña hortaliza. Nosotros podríamos estar creando esos nuevos ámbitos de comunidad. De nuevo, para adelantar lo que discutiremos ayer, si la célula fundamental de esta sociedad, en la sociedad capitalista, es el individuo y la mercancía, ¿qué cosa será en la nueva sociedad? Ámbitos de comunidad, ya no individuos, y ya no regidos por la mercancía, ya no regidos por esa mercancía que está compuesta por usos y valores, lo que Marx decía de uso, valor de cambio. Cada mercancía tiene un uso para la gente y tiene un valor para la... Ahora vamos a estar generando usos, no valores. Como estamos intercambiando usos, intercambiando de distintas maneras, distintas. Vamos a tener en esa nueva sociedad un esquema de realización de los intercambios que no se rige por el capital, la explotación, la ganancia, la equivalencia económica, los principios de la escasez, sino que se rige por otros principios, la ética, la política, puesta de nuevo en el ámbito social. Pero quisiera dar otro ejemplo con el cual podríamos el día de mañana trabajar más ampliamente, que sin duda alguna puede afectarlos muy seriamente en su trabajo. En el siglo XIX hubo un tal Mr. Clapper que diseñó para la reina Victoria el water closet, el WC, esas famosas letras que incluso los analfabetos pueden distinguir con toda claridad, el excusado inglés. Este sistema tecnológico contiene así, quizás por su historia de origen, un componente monárquico. Quiero decir que es realmente una tecnología extraordinariamente moderna. En 1945 Estados Unidos era el país más avanzado también en este aspecto, pero solamente una tercera parte de las casas norteamericanas tenían el water closet y menos que ese porcentaje tenían un sistema de drenaje. Es decir, que el drenaje, que claramente reformula todo el ámbito urbano, que se convierte en la principal inversión en las ciudades, esta creación del drenaje, esto que aquí llamamos la gran construcción del drenaje profundo, esa inmensa obra de ingeniería, es algo sumamente reciente, es algo que ocurre nada más en estos últimos 50 años. Y hoy un número creciente de personas llega a la conclusión de que ese gran avance tecnológico que hicieron para la reina Victoria es una tecnología absolutamente devastadora. Es una de las peores tecnologías que podemos haber imaginado. Hay ambientalistas que sostienen
que el sistema de drenaje contamina más el ambiente que los automóviles. Estamos hablando de un sistema que causa problemas de salud inmensos. 40% del agua disponible para fines domésticos en las ciudades se destina actualmente para transportar caca. Este es el destino principal. Piensen ustedes ustedes han oído hablar ya de las guerras del agua, de los problemas que estamos teniendo con el agua. Piensen ustedes lo que significa el predicamento moral de cagar el agua, de echarla a perder. Con un elemento muy importante, hacemos este transporte inmenso con mucha agua de la caca y otros desperdicios y los llevamos a plantas de tratamiento sumamente costosas en inversión y en mantenimiento. Dos observaciones. Un estudio oficial, absolutamente oficial, que se repite todos los años. Esta es una así de las claramente candidato al Museo del Horror de la burocracia. Todos los años el estudio dice 95% de las plantas de tratamiento están sin servir. La mitad de ellas por problemas técnicos, la otra mitad por problemas económicos, pero no están funcionando. Junto al estudio están los planes para construir otros miles de plantas de tratamiento para el siguiente año. Se tienen las pruebas en la mano de que esto no funciona y se tienen al mismo tiempo las decisiones para seguirlo haciendo con demanda importante de muchos ciudadanos. Queremos nuestras plantas de tratamiento, queremos mejores plantas de tratamiento. Aparte de sus problemas técnicos y económicos, es virtualmente imposible separar el agua de la caca. Tenemos ahí tres instrumentos, tres materias maravillosas, la caca, la orina y el agua, que en los momentos en que se combinan forman un cóctel infernal que causa problemas de salud pública y que contamina todo a su paso. Las aguas, los ríos, todo queda contaminado por el sistema de drenaje, que es claramente un sistema universal, pero no tan universal. Porque resulta que mucha gente ha estado no solo utilizando otro tipo de procedimientos, sino que llevamos ya también 50 años de estar creando alternativas tecnológicas al drenaje, al water closet. Para hablar concretamente del caso mexicano, tenemos en México un invento específico del sanitario ecológico seco, que unos compañeros en el estado de Morelos inventaron adaptando una modalidad de la letrina vietnamita, que es un sanitario que no usa agua, que no huele, que no atrae moscas, que no es una letrina, que produce una magnífica composta para la regeneración del suelo, que cuesta extraordinariamente barata, así que no cuestan ni las instalaciones de lavabo de una casa, lo que cuesta poner un sanitario ecológico. Es sumamente barato y sumamente autónomo. Quizás lo que para mí resultaría más difícil compartir con ustedes es qué es lo que pasa cuando uno de nuestros compañeros tiene su sanitario y adquiere de pronto un sentido profundo de emancipación política, porque separó su estómago de cualquier burocracia centralizada. Si yo tengo un water closet, si yo tengo el sistema de drenaje, yo me convierto en alguien absolutamente dependiente de una burocracia pública o privada que saque las porquerías de mi casa. Tiene que ser así. Si no lo hacen ellos, mi casa se llena de mierda en muy pocos días. No puede ser. Tiene que funcionar bien, tiene que haber una burocracia. Pero piensen por un momento lo que esto significa como imaginación política. Si yo pienso en un tipo de tecnología, ese sanitario seco, que me libera del centro, y ya no necesito el centro, no me hace falta alguien en el centro que se lleve mis porquerías, porque inmediatamente después de eso empiezo a pensar quizás en otras cosas. ¿Y para qué necesito gente en el centro? ¿Cuáles son las funciones que cumplen gentes en el centro? Gentes en el gobierno, en los aparatos estatales, en las corporaciones que compran y venden todo. Y empiezan a ser una forma de imaginar el mundo diferente
a la que estamos acostumbrados a pensar. Una forma que desde luego resulta muy peligrosa para las corporaciones y para los gobiernos, porque implica empezar a pensar sin ellos. Quisiera, para alimentar nuestra discusión del día de mañana, agregar otro componente a esta consideración. Cuando yo era niño, que no es hace tanto tiempo como parece, utilizábamos la palabra necesidades solamente para una cosa. Cuando íbamos a otra casa, mi madre nos decía, le preguntas a tu tío dónde puedes hacer tus necesidades. No teníamos necesidades, las hacíamos. Y cagar era la única necesidad. Eso significa que en el curso de mi vida yo he visto crear todas las necesidades que hoy consideramos absolutamente necesarias. Me decían sus compañeros, hay que pensar bien en cuáles son nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades han sido creadas. Nos las han inventado. Han sido creadas para que nos hagamos dependientes de alguien o de algo. Para decirlo de una manera, porque el mecanismo no es tan sencillo, los que estamos en este salón estamos respirando, no tenemos necesidad de aire, tenemos todo el aire que necesitamos para respirar. No hay alguien boqueando porque no le alcanza el aire, estamos respirando el aire que necesitamos, no necesitamos aire. Si a todos nosotros nos arrojan en medio del océano, particularmente aquellos que no saben nadar, estarán en desesperada necesidad de oxígeno. ¿Cuál es esta metáfora? Para que se genere una necesidad, tiene que haber un despojo. Las necesidades son creadas mediante el despojo. Y esto es, por cierto, la historia así de simple, la historia del capitalismo. Se dice en inglés muy elegantemente the enclosure of the commons en Inglaterra, siglos XIV, XV, XVI. ¿Qué cosa le pasa? La gente vivía sin necesidades, produciendo su propia vida en sus ámbitos de comunidad, en sus commons. Se produjo el cercamiento, el enclosure. ¿Qué significa el cercamiento? A estos hombres, a estas mujeres que vivían sin necesidades, generando su propia vida, reproduciendo su propia vida, con sus tradiciones, con sus costumbres, con su manera de vivir bien. A estas personas se les expulsa de sus lugares y se crea la sociedad, la propiedad privada. Por cierto, privada, en propiedad privada, viene de privar. Es privada porque yo privé a alguien de algo. Se privó a los comuneros de sus commons, se les quitaron sus commons e inmediatamente se generaron sus necesidades. Estos hombres que salieron de allí eran hombres que necesitaban inmediatamente techo y comida y sobre todo empleo. Ya no podían sobrevivir por sí mismos, ya no cultivaban su comida, construían sus casas, sanaban a su manera, sino que ahora tenían que tener un empleo para poder comprar las cosas que necesitaban para vivir. Se crea el hombre necesitado. Entonces, si analizamos cada una de las necesidades, podemos pasar a una de las sugerencias de lo que está pasando en las revoluciones de que hablamos. Pasamos de los nombres a los verbos. Si yo digo la palabra educación, yo digo que yo necesito educación, necesito forzosamente educadores, públicos o privados, que me proporcionen ese servicio que se llama educación. Y hemos organizado la sociedad de tal manera que concentramos una gran cantidad de recursos en manos de los educadores públicos y privados. Un dato espeluznante: la mitad de los mexicanos, la mitad de los norteamericanos están dedicados a esa función. Estudiantes, maestros, constructores de escuelas, los que escriben libros de texto, los que imprimen los libros de texto, los que producen los lápices. Subamos todos los que tienen que ver con el rollo educativo y tenemos a la mitad de los mexicanos, la mitad de los norteamericanos. Todos bajo el supuesto de que existe la necesidad de educación
para todos, el principio es que la educación sea para todos, que es una necesidad general y que la educación es un bien universal, que a todo el mundo les sirve ser educado, que les conviene muchísimo ser educado, que es bueno para la gente recibir esta educación. Si nosotros nos detenemos por un momento y recuperamos el lindo verbo aprender, nos encontramos que al aprender yo no dependo de ningún educador, no dependo de una institución centralizada, pública o privada, que me proporcione el servicio de educación y que yo puedo ponerme a aprender las cosas que verdaderamente me hacen falta para vivir bien en mis propios términos. El sistema educativo no está funcionando en ninguna parte del mundo. No está preparando a la gente para la vida y para el trabajo. No solamente es que es hoy la principal causa de desigualdad, según la UNESCO, 60% de los niños que hoy entren al primer año de primaria no podrán llegar al nivel que en sus países es considerado educación obligatoria. Si no tienes ese mínimo diploma, ese diploma de los primeros años de la educación, no eres un ciudadano legítimo. Te piden ese certificado en todas partes. Tú mismo te devalúas. Yo llevo a un sabio campesino que dice, bueno, estoy haciendo una pendejada porque yo no fui a la escuela. Yo no sé nada porque no fui a la escuela. Porque se tiene la impresión de que solamente en la escuela se aprenden cosas que tienen sentido. Entonces, primero, la inmensa mayoría de la población, lo que principalmente produce la escuela, el sistema educativo, es desertores. Gentes expulsadas del sistema educativo y que son discriminadas toda su vida porque no tienen suficientes años de escuela. Primer problema con el sistema. Segundo problema con el sistema. Los que llegan al final, los graduados, acabamos de decir que no consiguen empleo en aquello que estudiaron. Están saliendo después de 20, 30 años de educación y no consiguen empleo en aquello que estudiaron. Que sienten que buena parte de eso fue desperdicio. A veces es muy serio el desperdicio. Un día habrá un doctor de alguna gran universidad que haga una investigación de cómo decidimos torturar a niños en todas partes del mundo con la raíz cuadrada. Hay niños que el primer día de raíz cuadrada le entienden a la chingadera y empiezan a sacar sus números y todo. Hay otros que no le entienden, que no le dan, que hablan y no atinan y pasan meses y los papás les dicen esto es muy importante para tu vida, tienes que aprenderlo y los maestros insisten y los reprueban y 20 años después se enteran que nunca les sirvió para nada y que si algún día tienen necesidad de una raíz cuadrada hay una maquinita que le oprime un botoncito y está. Entonces, ¿para qué torturar niños? Sí, es cierto que buena parte, así como sabemos que hay comida chatarra, hay educación chatarra, hay un montón de currícula, de elementos de la educación que es pura chatarra, pero el sistema en su conjunto no está funcionando. ¿Qué hacemos? Reforma del sistema. Hay plaga de reformadores. Hay unos que dicen que hay que cambiar el salón de clase. Mejores profesores, más computadoras, involucramiento de los padres en la educación. Hay otros que dicen, no, salón de clase libre, que no haya una burocracia que dice cuál debe ser el currículum. Algunos, aquí hay fundamentalistas religiosos que dicen la Biblia es lo único que debe servir del libro de texto, pero hay también muchas gentes sensatas diciendo, ¿cómo es eso? De que hoy tenemos en el mundo exactamente el mismo currículo para la educación primaria y que están aprendiendo exactamente lo mismo unos niños en Nueva York, en el Ártico, en la selva del Amazonas, en Chunguindín, en el Alto. ¿Cómo es posible? Son niños distintos, que tienen culturas diferentes, que van en distintas direcciones, que tienen planes de vida completamente distintos. El mismo currículo, que aprendan las mismas cosas. ¿Cuál es esta relación? ¿Cuál es el sinsentido? Ni siquiera para el capital sirve. ¿Qué hacemos? ¿Más reformadores? Le pedimos a don David que reorganice la Universidad Iberoamericana. ¿Cuál es el camino para la solución de ese problema? Y las dos cosas, quizás mañana podemos tener oportunidad de hablar un poco más, es el movimiento social más numeroso en el planeta. La gente no es estúpida. Esos hombres y mujeres ordinarios
ya se dieron cuenta de eso hace tiempo, ya saben lo que está pasando. Saben que los niños en la escuela salen con la cabeza llena de humo y que no están aprendiendo las cosas que hacen falta para vivir, y mucho menos para vivir bien. Muchísimos millones de personas todavía mandan a los niños a la escuela porque saben que el pasaporte es necesario. Seamos muy serios. Ningún diploma certifica ninguna competencia. No es cierto que el diploma de la Harvard Law School, la mejor escuela de derecho del mundo, dice este señor con este diploma es un buen abogado, ni madre. Todo diploma certifica un específico número de horas nada. El tiempo que pasamos sentados en un escritorio oyendo a un señor o a una señora. Y es mucho mérito. Un certificado dice, este señor se pasó, tiene 15,000 horas nalga. Son 15,000 horas sentados oyendo esas cosas, eso es mucho mérito. Pero no certificamos nada más. Eso no da más que eso. Sabemos que esto está haciendo, es de alguna manera una situación común. ¿Qué hace la gente? Sí, los mando para que tengan su papelito, porque les va a hacer falta, pero yo necesito crear condiciones autónomas para que aprendan. Y esto es exactamente lo que está pasando en el mundo. Sí es el movimiento más grande, aunque no se llama a sí mismo movimiento. Son miles de millones de personas que dicen, vamos a ponernos a aprender lo que nos hace falta, lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos aprender para vivir, porque si no lo aprendemos nos morimos, nadie se va a ocupar de nosotros. Entonces tenemos que aprender para vivir lo que nos hace falta aprender, y están organizados para aprender. Muchos de ellos estamos usando lo que llamamos la gran pedagogía del bebé. Si nos obligan mucho y nos presionan mucho, ¿y cuál es esa pedagogía que ustedes usan? Mi universidad, la Universidad de la Tierra, una universidad que no tiene profesores, ni currícula, ni grados, ni diplomas. En esta universidad aprendemos haciendo, y en esta universidad usamos la pedagogía bebé. ¿Cuál es esa? Los bebés aprenden cosas tan difíciles como pensar, hablar y caminar sin ningún educador ni maestro. No está la mamá enseñándoles, no le dice, ahora mueve tu patita izquierda, ahora mueve tu patita derecha. Aprenden a caminar por sí mismos. Quizás la mamá les da la mano porque no se caigan mucho, pero los niños aprenden por sí mismos a pensar, a hablar. No están solos en su cuarto, es en interacción con otros como aprenden a pensar y a hablar y a caminar. Pero están aprendiendo ellos, sin instituciones. Esto es lo que está pasando hoy. Sí existen, todavía la mitad de los mexicanos están involucrados en educación. Hay quienes están tratando de reformar el sistema educativo formal, hay quienes están haciendo educación alternativa, pero hay más y más gentes que están más allá de la educación, haciendo alternativas a la educación. No educación alternativa, sino que están huyendo de toda forma de educación para crear formas fructíferas, creativas, apropiadas, sustentables de aprender. Una última historia para preparar nuestras discusiones del día de mañana. Dos historias en realidad. Los arquitectos aman, adoran planear el futuro de la gente. Realmente una parte muy importante de ser arquitecto es estar decidiendo cómo va a vivir la gente en el futuro. Y ha dedicado una inmensa cantidad de su tiempo en planear ciudades o formas de vivir hacia adelante. En 1937, los arquitectos de México se juntaron con el general Cárdenas y le dijeron, general, estamos en un peligro terrible. Si usted no toma decisiones inmediatas, esta bellísima ciudad de los palacios, esta maravilla de ciudad, una ciudad realmente habitable, se puede convertir en un monstruo urbano de 2 millones de habitantes. Les parecía que ya la idea de 2 millones era una aberración, que no podía pensarse en vivir bien con 2 millones de habitantes en la Ciudad de México. Estos mismos arquitectos pueden ver los nombres, están los padres, los famosos arquitectos de la época, que les dicen
al licenciado alemán, el presidente 2 periodos después. Licenciado, nosotros los arquitectos tenemos los planes apropiados para llevar rápidamente la Ciudad de México a 5 millones de habitantes. Les cambió la cabeza, esa es la mentalidad del desarrollo. Necesitamos crecer, necesitamos urbanización, el desarrollo es un desarrollo urbano, la buena vida solo se puede tener en la ciudad, entonces la capital de México, la gran Ciudad de México, tiene que ser una ciudad grande. Y les propusieron y les aprobaron los planes para que rápidamente llegáramos a 5 millones. Claro, ahora se les pasó un poco la mano y ahora somos 25, pero esta es la idea. Esto fue culpa de arquitectos. Esto fue diseño de arquitectos, no solamente culpa de ellos, obviamente, era todo la estructura capitalista y la corrupción del gobierno y todo lo demás. Hagamos un salto en el tiempo. 1985, el gran terremoto de la Ciudad de México, cuando el gobierno, el ejército, se muestran absolutamente ineptos en atender los problemas del terremoto y son los topos y las brigadas autónomas de la gente las que se lanzan a la reconstrucción y empiezan a hacer realmente maravillas para la reconstrucción de sus espacios. La fiesta de autonomía del 85 cambió realmente el estilo de vida en la ciudad. En ese momento se forma el movimiento popular urbano, donde millones de personas están agrupadas y pueden salir a la calle de un día para otro, varios millones de personas para sus manifestaciones, para sus exigencias. El subcomandante Marcos, cuando le reaccionamos en 94 tras el levantamiento, se preguntaba muy asombrado, ¿qué pasó en la sociedad mexicana? ¿Qué pasó particularmente en la Ciudad de México en estos 10 años que nosotros estábamos en la selva preparando la insurrección? Porque esta sociedad que está reaccionando ahora no es la sociedad que yo abandoné hace 10 años. Sí pasó el terremoto, pasó esa fiesta de autonomía, pasó esa redefinición de la gente en sus ámbitos de comunidad que se empiezan a constituir como nuevos sujetos colectivos para caminar en un sentido diferente. Llega el 88, ese gran fraude de Salinas, pero un fraude que no pudo implementar en la Ciudad de México por movimiento urbano popular. Salinas pierde espectacularmente en la Ciudad de México. Y entonces, de alguna manera, creamos un gobierno alternativo. Era literalmente un gobierno. Nos juntábamos, gentes que representábamos a todos los barrios. Uno de los primeros días, uno de los dirigentes, le decíamos el romano, porque era la colonia Roma, el dirigente romano se para y dice, compañeros, hemos sido muy irresponsables. Todos nosotros los que estamos aquí hemos estado concentrados en nuestros barrios. De ahí la llevamos de gana. Hay muchos barrios en los que no puede entrar la policía, nosotros controlamos la vida del barrio. Vamos avanzando poco a poco, protegiendo el barrio y defendiéndonos de las intrusiones. Ahora que tenemos en las manos la ciudad, habían ganado, ellos habían controlado la ciudad, ellos habían definido qué pasaba. Ahora que tenemos en las manos la ciudad, debemos ser responsables y definir qué hacemos con ella. Hago corta la historia larga. 3 meses después, muchísima discusión, entraban y salían miles de personas y discutíamos y argumentábamos, conclusión de consenso de todos los que participábamos. La ciudad no existe. Es una aberración pensarla. Solamente una mente enferma puede imaginar gobernar esta ciudad donde vemos tantos tan diferentes, que tenemos tan distintos planes de vida y tan distintos ideales y distintas maneras de hacer las cosas. No debemos pensar en la ciudad jamás. Debemos resistir la idea de la ciudad. Como el chiste, pero que tenía mucho de contenido, se dijo lo que tenemos que hacer es nombrar ministros de Relaciones Exteriores en cada barrio para que negocien con los otros barrios cómo la llevamos, cómo nos vamos poniendo de acuerdo entre nosotros. Nos presentamos nuestra brillante conclusión y apareció un grupo de arquitectos que nos dijo, están ustedes pendejos. Claro que la ciudad existe. Y necesitamos pensar la ciudad como ciudad, por ejemplo, para la planificación del tráfico. ¿Cómo no vamos a pensar la ciudad y tenemos que ver la ciudad completa para ver todas las matrices de origen y destino y construir los ejes viales y los segundos pisos y todo lo demás para que pueda darse la movilidad en la ciudad?
Pero teníamos otro grupo de arquitectos amigos, colaboradores de Iván Illich, que llegaron y les demostraron a los primeros arquitectos que ellos eran los equivocados, que han sido los arquitectos los principales creadores de los problemas de tránsito en todas las ciudades del mundo, que la forma de resolver los problemas de tránsito en el mundo consiste en prescindir de la planificación centralizada del tránsito en la ciudad. Para decirlo de nuevo en pocas palabras, esto implica que lo que podría hacerse con éxito, y se está haciendo en el mundo, implica que se planifica muy bien cuáles son los movimientos en cada barrio, y ya que está organizado cómo se mueven las cosas dentro del barrio, se ve cómo se conecta un barrio con el otro. Se empiezan a buscar estas conexiones. No se suprimen los barrios, se les considera como átomos homogéneos de categorías abstractas. Vamos a hablar un poco cómo los arquitectos, los diseñadores trabajan átomos homogéneos, tantos ciudadanos, son 78.524. Estos son los que yo voy a diseñar, voy a programar la vida para estos 78.000 o para estos 25 millones. El espacio es también una realidad sobre la cual trabaja el diseñador. El espacio, que es una cosa abstracta. La velocidad, que es otra cosa abstracta, que no se puede tocar, ni oler, ni olfatear, es una invención científica. Vamos a hablar del movimiento y saber qué cosa es movimiento. No podemos realmente conocer, ver encarnada la velocidad, la relación entre tiempo y distancia. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Pues se trabaja con estas categorías abstractas, homogéneas, y con esto se pretende diseñar la vida de esos átomos abstractos homogéneos, que no son los hombres reales que viven en las ciudades. Esto es, de nuevo, lo que está acabando. Esto es lo que tenemos que ver, cómo lo dejamos atrás. Cómo la idea que usted está trabajando en este diplomado puede hacerse de otra manera. Cómo podemos empezar a partir de la propia gente, de los hombres y mujeres ordinarios, para concebir su propia vida de otra manera. Esto es lo que estaremos discutiendo mañana, pero tenemos todavía unos cuantos minutitos, si hay alguna pregunta, alguna reclamación, alguna observación que ustedes quieran hacer, por favor. Mencionaste entonces como tal que el concepto de necesidad no existe. Me gustaría saber entonces cuál es tu concepto de necesidad, porque desde mi punto de vista ir al baño o alimentarse es una necesidad biológica, así como el contacto humano y la relación es una necesidad afectiva. Entonces, ¿cuál sería ese concepto que tienes tú de necesidad o qué es entonces esto que te estoy planteando? Es tan simple como decir, si te falta lo que quieres o deseas, si no lo tienes, entonces lo necesitas. Te mueres de ganas por el smartphone, se convierte en una necesidad y entonces es... No creo que ahí se convertiría en deseo, porque si sí... mueres de ganas de ir al baño y no puedes ir al baño, tienes la necesidad de cagar. Pero solo cuando no puedes. Si no tienes necesidad de aire cuando estás respirando, esa es toda la observación que estamos haciendo. Que piensa en el momento de la falta, y si empiezas a ver por qué falta, esa falta incluye un despojo. No descartemos tan rápido el smartphone. La necesidad, el deseo, la gana del smartphone ha sido creado también, tanto como todas las otras. Estamos presos de necesidades que nos han inventado, que nos han estado creando. Pues lo que estaríamos buscando es cómo definimos nuestras formas propias de vivir bien sin necesidades. Es decir, una última barbaridad del bien. Vamos a discutir también por qué estamos contra el trabajo. Esta ha sido una obsesión particularmente de todos los izquierdistas, desde luego los capitalistas, pero también de los izquierdistas, que en todas las visiones socialistas se idealiza y se glorifica al trabajo y los trabajadores. Estamos contra el trabajo. El trabajo es una palabra que viene del latín, del trimpanium, que es un instrumento de tortura. Y todos sabemos cómo tortura el trabajo. Estamos tratando de evitar todo el trabajo. Estamos por el hacer, por la actividad creativa y gozosa, no por el trabajo. Y sentimos que eso es exactamente lo que está tratando de hacer la gente. Un mundo con libertad, sin necesidades y sin trabajo. Gracias.
estarían buscando empleo. Y otra cosa. No es de otra manera, los héroes están fatigados. ¿Qué mensaje nos está llegando de Europa? Millones de obreros enojadísimos con el régimen, con las políticas de sus patrones, que salen a la calle en movilizaciones sin precedentes y que mandan este mensaje. Hay algo peor que ser explotado por un capitalista, y es no ser explotado por un capitalista. Por favor, devuélvanme el capitalista, estoy desesperado porque no puedo vivir sin mi capitalista. Denme uno que me ate otra vez mis cadenas. Están millones de obreros en eso, hay muchos que quieren ser incorporados, hay muchos que quieren que les devuelvan lo que les quitaron, pero hay muchísimos más, algunos que nunca tuvieron un empleo, que saben que nunca lo van a tener y que están viendo cómo construir una vida digna sin empleo. Cómo puede estar viviendo en este planeta, no en otro, dentro de la influencia de una sociedad capitalista, dentro de los espacios que siempre existen en una sociedad capitalista, para crear una forma nueva que no implica depender de un empleo o tener todas esas necesidades. ¿Cuál es la raíz del trabajo como todo? Trabajo, la palabra trabajo viene de tripalium. El tripalium es un instrumento de tortura. Así nació el término. Ahora, el término tiene la connotación hasta hoy de que es una tortura. Se vuelve una tortura y estamos hartos de que nos torturen con el trabajo. Que el problema es cuando no tenemos otro remedio que trabajar para vivir. Como hay más y más desempleados, como más y más gente sabe que nunca van a tener ya un empleo, que estas gentes que están desechando en todas las sociedades capitalistas, de pronto hay gentes que empiezan con una gran sorpresa. Un individuo norteamericano de 50 años, republicano, devoto del sistema, fanático procapitalista, súper individualista, que hizo todo bien, cumplió todas las reglas del juego, sirvió a la corporación con absoluta devoción y lo corre. Y saben que ya no va a conseguir empleo jamás. Y que resulta que ahora que sus pensiones ya no bastan, y que ya no pueden hacerlas porque ya se privatizaron. Y que no pueden tener lo que le habían prometido. De pronto, hay unos que se desesperan y se matan, pero hay muchos otros que están pensando de nuevo las cosas. Este testimonio de lo que hizo Occupy Wall Street con lo del 1%. ¿Qué pasa? La democracia se inventó realmente en Estados Unidos. No existía la democracia moderna. Ese régimen en particular se inventó allí. Y los norteamericanos son formados en esta idea. Aquí lo inventamos y este es el régimen, este es el modelo, esta es la forma superior del régimen político. Pero uno no va a la iglesia a discutir la existencia de Dios. Hay otros lugares donde eso se puede hacer. Uno no iba a Estados Unidos a discutir el valor de la democracia formal. No se podía, era un dogma, era la creencia religiosa universal. De pronto, desde Occupy, esos mismos norteamericanos dicen lo que de alguna manera ya intuían. Occupy produjo el efecto, sí, yo ya lo sabía, claro, estos cabrones de Washington, estos no están a nuestro servicio, yo sabía, esto de alguna manera lo intuían todos, pero ahora lo pueden hablar en voz alta. Ellos y nosotros, y los indignados en España, y los de Argentina, los de que se vayan todos, en todas partes del mundo hay el desencanto universal como el régimen democrático, que era el régimen aceptado como el único con el que podíamos. Se aceptaba lo que decía Churchill, que el régimen democrático era el peor de los regímenes posibles, a excepción de todos los demás. Decía, sí, está lleno de defectos, pero es que no hay de otra, no hay más que la dictadura, y tenemos que aceptar, sí, que no compran los votos y se falsifican y nos manipulan, y luego allá arriba se hacen tranzas y no gobiernan para nosotros, pero no hay de otra. De pronto, en medio de la crisis, lo que representa la gran oportunidad de la crisis es este despertar, en que de pronto la gente, después de estarse topando con la pared, pues sí hay opciones, y sí podemos hacer otras cosas, y se están haciendo las otras cosas. En medio del horror, yo dije, no hay ningún optimismo, estamos en el horror, no hay optimismo posible, estamos frente a una situación absolutamente atroz.
pero al mismo tiempo, mañana veríamos porque estamos llenos de esperanza. Por favor. Bien, llegando un poco a unas sesiones anteriores, donde se habló de que hemos creado algunas cuestiones como el dinero. El dinero en sí no existe. Entonces, yo entiendo que toda esta situación tiende a intercambiar bienes y servicios y buscar que el trueque sea el que solucione todo este tema de falta de trabajo, falta de bienes, en un esquema más de producción para intercambio, de producción para generar riqueza. Es un poco algo que quería yo ligar de otra sesión donde oímos un poco este tema, ¿no? Sí, muy bien. Es decir, esa es la línea de reflexión que va a ayudar. Estamos produciendo no para el mercado, efectivamente, no para un mercado abstracto, no para competir con todos en el mundo, competir con Monsanto, Walmart y todos, sino con gentes que conozco, hacer los intercambios entre nosotros. El trueque que está haciendo en todas partes y que está funcionando es un sistema muy complicado. Yo tengo mis 2 guajolotes y quiero un chivo. Tengo que convencer al que tiene el chivo que quiera mis guajolotes. Si no, no puedo hacer el trueque. Y esto se vuelve un mecanismo inevitablemente limitado. Se facilita, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en operaciones como el que todavía se ve por ahí, el mercado sobre ruedas, donde están vendiendo en el día un conjunto de vendedores. Al final del día le quedaron a uno todas sus naranjas, a otro las manzanas, a otro los chayotes. Y entonces entre ellos que saben que van a perder esos productos porque no los vendieron, se los intercambian entre ellos. Ahí hay trueque. Ese trueque se puede hacer. Pero el trueque como una forma sistemática de intercambio no funciona muy bien. Y entonces se inventó la moneda alternativa. Como usted se ve, el dinero es un invento, es una mercancía artificial, nos dice Polanyi, es un acto de confianza. A través del dinero es el mecanismo a través del cual se nos ata a la explotación. Se trata de liberarnos de eso y se trata claramente de producir nuestra propia moneda. Es muy antigua la idea, tiene muchas experiencias. Parece que en tiempos modernos la más exitosa moneda alternativa se creó en Ítaca, arriba de Nueva York. Y en algún momento el dólar de Ítaca llegó a representar el 35% de todos los intercambios de la zona en plena economía norteamericana. No en el desierto, no en una comunidad indígena. Tenemos algunos ejemplos, desde luego, en la Ciudad de México, pero también la más famosa en este momento en México es el tumín, que está aplicándose en más de 30 ciudades en el estado de Veracruz para un gran número de comercios. Hay muchos comercios que aceptan el tumín. Esto quiere decir que un grupo de personas que están intercambiando sus productos y que adquieren su moneda, que es el tumín, pueden llevar su billetito y lo presentan en una casa comercial normal, y la casa comercial normal les acepta el tumín. Porque no es Walmart, desde luego, es un negocio pequeño o mediano. El dueño de esa pequeña empresa recibe los tumines y va a comprar con esos tumines bienes del grupo. Todo esto está consolidando la unión entre todas las gentes que forman esa cadena de monedas alternativas. Yo diría, otro sistema que en este momento es muy famoso es el sistema LEDS en Inglaterra, donde en 30 ciudades de Inglaterra hay miles de establecimientos donde se hace el intercambio directo entre productores. Vamos quizás a poder combinar estas formas de intercambio, producción e intercambio, con una idea que seguramente ustedes ya vieron aquí en algunas sesiones, los Transition Towns, las ciudades en transición que están creándose. ¿Cómo? No, hasta el jueves. Hasta el jueves les toca Transition Towns. Adelantaremos un poquito mañana de los pueblos en transición, donde están realmente reconfigurando qué cosa es vivir en una ciudad de una manera sustentable, pero el elemento de sustentable no es el único ingrediente, no es el componente central. Sí les preocupan mucho, ahí suprimen las formas del uso de combustibles y la circulación de automóviles, esas cosas, pero lo que les preocupa sobre todo es vivir bien.
cómo se puede vivir bien en la ciudad y quiénes son los sujetos de este vivir bien, cómo se genera el nuevo sujeto de la vida en la ciudad. Ese es nuestro tema del día de hoy. Yo creo que ya es hora de empezar. Hasta mañana entonces, nos vemos a las 6 con los compañeros de